poco más allá, que le ponga el sur. Sí. Le diga, hacemos como todos. Empiezo yo con el viaje, después morada. Ya. ¿Dónde los ponemos? Tú ahí. Ahí. El azul aquí, a mi lado. Orilla del viento. Sin dar el canto no pasa. ¿A dónde voy? A donde quieras. No, al menos. Yo que tú te quiero ver. Tú me quieres tener Que tiene resistencias. Sí, vamos así. Primero yo, después Pedrín, después Julio, después Manador. Es que les quieres. Ahora que ya os anduvo dando que de llamada. No, no. Buenas tardes. Siguiendo las instrucciones de Fulgencio publicadas hoy en la crónica, Así me gusta. estas son las palabras del decano para introducir brevemente este acto. La verdad es que pensaba utilizar también una cita del otro día de Ildefonso en la presentación de su libro Inestables, Intermedios, que leyó unos poemas. Es un libro con música, pues poemas y música, que la hizo el otro miércoles, y en un momento de la presentación habló de la nostalgia, y yo parece que entendí que no era muy partidario, y además puso un ejemplo también muy ilustrativo. Digo esto porque yo creo que este acto del Filandón de Don Justo tiene un poco de nostalgia, pero nostalgia uniendo el recuerdo de Justo, que yo creo que en la mayor parte de los casos y mucha gente de la que estamos aquí, tampoco necesitamos ningún acto como este para recordarle permanentemente. Pero bueno, tiene el componente del recuerdo, el componente también de lo literario, y la gente que estamos aquí, la gente que está aquí, yo creo que está por el doble motivo, el motivo de recordar a Justo y también escucharos a vosotros, porque este es un acto que evidentemente empezó él. Y ya se está haciendo un poco costumbre y cada vez se consolida más. Y un poco la rutina de la organización, antes os lo decía Paco, pues allá por el mes de octubre, poco a finales de octubre, yo le digo a Paco, lo del Filandón, y me dice Paco, es verdad. Digo, pues bueno, pues tú díselo a Pedro y a Fulgencio. Digo, yo llamo a Ildefonso y Ildefonso se lo dice a Víctor. Y entonces estamos más o menos en esta reunión a partir de esa situación. Este año se nos ha unido Toño Morala, que esperemos que le guste y pueda continuar. Y nada más, el acto es el Filandón, y agradezco a Paco también un poco, es la persona que... Esa conversación del mes de... esos 2 minutos del mes de octubre, cuando quedamos en que llama tú a este y yo al otro. Vale. Empezamos el Filandón, gracias. Bueno, pues... esto, como se ve, se está haciendo ya cada año más familiar. Y es que, más de casa, y es que, como decía Kelly, cantábamos, incluso cuando las cosas no habían empezado a cambiar, los tiempos están cambiando. Y porque hubo un tiempo aquí en León que la verdad, actividades culturales que yo recuerde, pues el Teatro Chino de Doña Manolita Chen por San Juan, y los árboles mueren de pie por ahora, por el otoño. Hombre, algo empezó ya a cambiar cuando Quique se empeñó en poner ahí en Santa Anonia cosas de Antonina Artaud, como para impresionarlo. Y a mí, la verdad, me impresionó tanto que no aguanté toda la obra. Me salí. Pero, y entonces, claro, aquí en León, cuando había que dar una conferencia, una cosa, un algo, pues llamábamos a gente de fuera. Venían de fuera gente. Pero
Pero ya digo, las cosas están cambiando mucho. De tal manera que, es verdad, a lo mejor incluso a nivel institucional se ha perdido un poco de ese protagonismo cultural, pero hoy en León hay, yo creo, una absoluta efervescencia de actividades culturales, de gente que se mueve, de gente creativa, que van más o menos por libre, pero con una gran calidad. Por poner un ejemplo que a mí me tiene muy impresionado, Tantamprés, de los que aquí varios son asiduos colaboradores. Entonces, es verdad, yo tengo la sensación de que cada día somos más deudores y tenemos más deuda con gente que está a nuestro lado, con gente de la nuestra a la que hay que recoger y darle cancha. Y en ese sentido, pues claro que tenemos una deuda, incluso con muchos de los que estáis hoy aquí como público. Y por eso también tenemos un poco la intención de que los que estáis por ese lado también estéis por este de vez en cuando, y que esto tenga cada día más ese ambiente de corro, de filandón, de gente que nos entendemos y nos guiñamos, que vivimos en el mundo. Bueno, y por eso este año está aquí como nuevo Morala, pero por salvar también esta deuda que tenemos con muchos de vosotros. Bueno, pues nada, voy a, como he dicho otras veces, vamos a hacer para que se vea, y después quién va. Primero voy yo, después Pedrín, después Azul, después Morala, y después estos flautistas de Amelín, y otras cosas que terminan como dándole cosas de calidad al asunto. Esto, pues el año pasado, si recuerdan, y seguro que lo hacen, puesto que somos siempre los mismos, que acudimos fielmente a esta cita con Don Justo. Yo estaba impresionado por el libro del gran Brautigan, que había escrito una cosa que se llamaba La pesca de la trucha en América, que es un libro maravilloso que le sirve a Brautigan para hablar de los paisanos, de los paisajes, del mismo y de una América que no está por las guías. Entonces a mí, José Gutiérrez Alain, me lía todos los años para esto de la pesca, y viendo eso, yo, pues qué sé yo de la pesca si no sé nada. Y entonces, pues lo mismo que este Brautigan escribe de la pesca en América, mucho más fácil es hablar de la pesca de la trucha en León. Y escribí, si recuerdan entonces, lo que me dio a la cabeza. Un primer capítulo, los años del francés, recuerdo aquello tal, y dije que a lo mejor se me ocurría algo más. Pues este año se me ha ocurrido el capítulo 2, y estoy contento, porque yo creo que a este ritmo voy a llegar sin grandes prisas, seguramente a los 74 capítulos de Quijote, pero vamos, sin que se me mueva la ropa. Pues nada, vamos allá. La pesca de la trucha en León, capítulo 2, un pueblo con reggae. Pues yo, señores, nací en un pueblo en el que, aunque sea de ribera, no éramos amigos de ir al río. Que no puedo decir como Ildefonso que el río haya sido mi oficina. El río quedaba más allá de los plantíos, después de las parcelas de patatas y del molino de Carancha, y pasaba por el término del pueblo entre zarzas, espadañas y paleras, y era mucho más accesible desde la otra orilla, que era ya del otro pueblo, y el puente quedaba más allá, 2 kilómetros río abajo. Así que el río tenía para nosotros algo de hosco y de bravío, sobre todo después de que Angelín, el de Sidoro, niño algo fato y con ataques de vascas y de espumas, apareció enredado entre los juncos con la barriga más hinchada y renegrida que los pellejos de vino de Atilano el cantinero, y con esos ojos abiertos como platos que se les quedan a los muertos cuando les llega de repente y de improviso el pasmo de último respiro. Desde entonces, ya les digo, se nos quitaron las ganas y no éramos amigos de ir al río. Nos sobraba con el reguero. El reguero era otra cosa. Algo propio y familiar, sin peces y sin peligros. Venía desde la Nava, y sí, decían que entre la Nava y nuestro pueblo, por la zona de los prados que quedaban por debajo de las eras, había cangrejos gordos como abuelos.
Pero eso sería cuando entonces, hace tiempo, después de aquellos prados, entraba en Palazuelo, atravesando la huerta del señorito. Digo la huerta del señorito, y dicho así, parece nada. Pero la huerta del señorito era, para nosotros, un territorio tan inexplorado y misterioso como podría ser el Serengeti o las verdes praderas de Alabama, si es que esas cosas existen. El señorito y sus amigos a veces hacían fiestas bien sonadas. Traían señoritas peripuestas y pintadas que fumaban con desgana en los asientos traseros de coches de punto con las placas de Madrid y Salamanca, y las hacían correr medio desnudas por la huerta, tirando cartuchos al aire y azuzando a los perros. ¡A ellas, azuzan, que son conejos! Ellos reían como locos. Ellas no tanto. Con una risa un poco falsa, con tufo de tabaco y whisky. Decían que las pagaban. Después de aquel territorio blasonado, aristocrático y putero, el reguero entraba en nuestra calle y serenín y silencioso se hacía de los nuestros, compañero de juegos y testigo callado de aquellas historias donde se fueron cociendo los paisanos que ahora somos. Mañanas de junio tirando palines al reguero desde la pontona para que otros los pescaran con ramas de negrilla, aguas abajo. Que esto fue cuanto supimos del arte supremo de la pesca de la trucha en León, naturalmente. Era un mundo de risas repetidas sin descanso cada vez que Nino, el cachorro, cruzaba el reguero pujando a hombros la burrina, con la excusa, nos decía, de que estaba delicada y no podía mojarse por la cosa del reuma. El reguero donde lavaba la ropa María la Purrusalda, aquella que después de 15 años de viudedad y de abandono, fue tan decidida hasta la tumba de su hombrico para decirle a puro grito que si Antonio era ya sordo cuando vivo, no te digo cómo estaría ahora después de tanto tiempo. ¡Antonio! Que vengo a decirte que me caso, que lo sepas, que si no estás mejor que yo, bien amolado estarás. El reguero pasaba por delante de la casa de Luisa la Zarata. Ya os he hablado otras veces de Luisa la Zarata, pero me gusta repetirlo de vez en cuando. Debe ser la cosa de la edad. Se llamaba Luisa, la llamaban la Zarata, y forma parte del paisaje de mi infancia en Palazuelo, como el resto de cosas y lugares con que pueblo los recuerdos. El molino de Carancha, la casa del señorito, el reguero bajo o las negrillas centenarias a la puerta de la iglesia. A mis ojos de niño, al encontrarla en la iglesia o en el caño de la plaza, en la tienda de la guapa, era una mujer como otras tantas, de esa edad imprecisa que tienen las abuelas. Pero al nombrarla, se notaba un silencio que hacía pensar que algún misterio se ocultaba. Era parte, parecía, de ese tabú innombrable que a veces ocultan las aldeas. Solamente ya de mozo, años más tarde, cuando se suponía que había superado sin saberlo algún rito de pasaje, llegué a enterarme del secreto. En estos pueblos de Ribera, una mujer sin hombre en casa, viviendo sola, estaba condenada a la pobreza. Y Luisa quedó viuda cuando de recién casada le arrancaron al marido para el frente de Teruel. Y allí quedó, con otros muchos. Después del zafarrancho volvieron los hombres que quedaron. Volvió la vida a su rutina, a la dura tarea de seguir vivos como fuera. Luisa hizo frente a la desgracia como pudo, pagando las patatas y el tocino con la vieja moneda del alivio de los mozos que llegaban por la noche como sombras por los huertos. Se hizo un pacto de silencio. Nadie en el pueblo quiso saber nunca de qué forma conseguía, sin tierras y sin hijos, ir viviendo. Con el tiempo los mozos se hicieron hombres, pero fueron manteniendo por un tiempo la costumbre. Luego, la edad y la rutina fueron haciendo más escasas las visitas y las cuotas que aportaban. A partir de entonces, las mujeres,
como si tuvieran la sensación inconsciente de tener que agradecer el que su matrimonio hubiera aguantado los envites, siguieron ayudando con un cesto de huevos, manzanas, uvas o patatas por su tiempo. Pero Luisa tenía inculcada en las entrañas la vieja moral de que el pan ha de ganarse con esfuerzo, poniendo algo de la parte del que come. Por eso salía cada tarde a la puerta de la calle, al sol de la brigada, a la orilla del reguero, a esperar la posible clientela, disimulando la inquietud con la calceta. Por eso, cuando vio venir aquel mocetón que acababan de contratar como pastor, volviendo con sus ovejas al sol puesto, le renació la esperanza. Y cuando el mozo al pasar le preguntó: ¿qué hora es?, se puso en pie como por obra de un resorte y contestó: ¿qué hora es? ¡Ay, ladrón, ladrón, que pronto me has convencido! Pues bien, el reguero, cuando cansado de chusmar por nuestras casas se alejaba desganado y silencioso como había llegado más arriba, se perdía recobrando su bravío bajo el molino de Carancha. Carancha era un poco burro, la verdad, que juraba hasta sin necesidad y hasta sin ganas, casi como por puro molestar. Decían que era rojo, porque no aparecía por la iglesia nada más que el día de San Antón, como hacían otros muchos, la verdad, que fue lo que terminó por sacar de sus casillas a cura, don Solutor. Y es que no había nadie en nuestro pueblo que se perdiera la misa, la procesión y la subasta del gocho el día de San Antón. Aquello era mucho más que una cuestión de religión. Hasta Carancha, el del molino, venía ese día a cumplir con el santo y la limosna, aunque bien es verdad que no pasaba de los portales de la iglesia, que tengo para mí que la soledad del molino y el mal vino le habían ido poco a poco enloveciendo, que dice el tío. Don Solutor, un cura grandón, montañés y trabucaire, natural de Portilla de la Reina, se alegraba, como no podía ser de otra manera, de aquella explosión de fervorosa devoción. Pero el resto del año rumiaba en silencio el disgusto que le causaba ver la iglesia casi desierta los domingos y hasta en las grandes fiestas de la Pascua. Se veía venir, y así fue. Reventó con santa furia en el sermón del Corpus Christi ante la escasa concurrencia. Si yo no digo que San Antón no sea un santo milagrero que merezca toda vuestra devoción, pero también os digo que al lado de Dios, San Antón es una puta mierda. Con todo esto que he contado, espero que entiendan ustedes que no tengo historias de pescadores que contar, que si hubiera vivido en la orilla del Mississippi, hubiera escrito historias de muchachos que pescaban sin parar, o sin ir más lejos. Si hubiera nacido en Manzaneda de Torío, como Pedro Trapiello, habría escrito libros y cosas de todos los ríos de esta tierra e iría a pescar por todos los lados, tan ufano. Y después de comer los orujos, podría ganarle al Mus, a él, a Fulgencio y hasta a don Juli, el obispo, que según dice Ful, perrea a la chica como si fuera cosa del 9º mandamiento. Pero al haber nacido en una calle por la que pasaba un reguero, solo puedo contar estas cosas que les cuento. Sí. Gracias, Paquísimo. Desde tu reguero yo me voy a un río, porque me pareció que era interesante, ya que en todos los filandones tienen que comparecer los lobos, pero en este filandón no van a estar porque están entretenidos en otros saraos que veis en los telediarios. Yo creo que lo que hay que hablar es de pájaros y también de ríos o regueros. Y encontré en esta antología de viejas cornadas un artículo que se publicó el 3 de junio de 1999. Debían ser elecciones y lo titulé En el nombre del pájaro. Ya se fue abril hueveril, ya puso la urraca el huevo.
Acaba de irse mayo, al que dicen pajarallo, y ha dejado aquí los nidos llenos de pajarada, aquella huevada abrileña hecha polluelos y candidatos. Recuerdo que eran de esas elecciones todavía febriles que llenaban de carteles hasta los contenedores en los pueblos, que no hay tapias suficientes. Yo no sé por qué razón la propaganda electoral en los pueblos las pegan en los contenedores y no la echan directamente dentro. Y aquí está ahora junio, las elecciones, la campaña de la caña y la zanahoria. Y al final dice el refrán: por San Juan, pajaricos a volar. Vuela voto y candidato a la hecha de su galgo, agárrales por el rabo. Se zambullirán en su éxito, en sus ceremonios corporativos y sin más será verano, vacaciones. Y nosotros confirmaremos una vez más la verdad rotunda que decía la vieja Anselma a la niña Jacinta, cuando se le apuntaban bajo la blusa las palomas de los 15 años y andaba la criatura requebrada y cercadísima por las ganas del mocerío. Ojo, ojito, le decía, y la conseja le cae con más derecho al político y a su circunstancia. Prometen, prometen hasta que te la meten y después de que te la han metido la mierda lo prometido. Mes de pájaros, política de nidos. Muchos pájaros en Asturias tienen nombre popular y localista que hace aún más divertido esa denominación común, ya que en muchos casos escogorcian de la risa. Curruca capirotada, agachadiza, treparriscos, pito real, chochín, y con ese hablar cantarín del asturleonés, dícenle al mirlo acuático, llavaculos. Antes de seguir leyendo una corta lista pajarera de Jarero, ya veía yo representado en cada pájaro las caras que ahora vemos en los carteles electorales. No les pondré nombre propio, porque sería propaganda gratis, pero a usted le será fácil colocar la jeta de su candidato, porque en el nombre de estos pajarracos ya está incluido el dibujo. Un ejemplo. El camachuelo común, al camachuelo común le llaman asturianamente pico gordo, que es lo mismo que hablar de ese concejal que es mudo en los plenos y se venga en los banquetes, al contrario de su compañero de escaño, al que le llaman pico fino, andarríos, o sea, portavoz. El cascabelero es el gracioso de la lista, el que cuenta los chistes del contrario. El cenizu es el que siempre se empeña en hablar en los mítines y la caga. El entornarraxes, el vuelvepiedras, y el de la oposición que no para de exigir auditorías o escudriña los boletines oficiales y braguetas en busca de cohechos. Y aún no había aparecido Monago. Y la temblerina. La temblerina es en Asturias nombre de pájara, colirrojo real que anda siempre moviendo de una forma muy nerviosa al rabo, esto es, la cola. Y en las campañas electorales es esa candidata emocionadísima que se arrima por primera vez su nombre a la lista y no para de agitar sin promoverse, aunque la muy infeliz sea solo carne de cuota femenina y vaya en el puesto 18 por hacer bulto y no salir. El picaniello es pájaro picador, como bien se deduce, agateador norteño que le dice el biólogo, y vive de meter el pico largo bajo la corteza de los árboles buscando el bocado de larvas y saltipajos, de la misma forma que el picaniello de cada lista es el nominado a meter la mano bajo la corteza de licencias municipales buscando el arroz. Es, en fin, el sobrecogedor de la candidatura y del chiste, el que coge los sobres. Hay otro pájaro de denominación popular asturiana muy expresiva al que llaman raullargo, el rabilargo, y el nombre le cae que ni pintado al chorra del lequio, pero es el más pijo de los condes falsos y a este conde no se presenta a estas elecciones, de manera que sigue la lista y aparece en lontananza el mosquero. Y con este nombre está claro a qué raza de concejal se refiere, qué es lo que come y cómo las mata a cañonazos. Andarina del Raúl Blanco llaman a la lavandera cascareña que anda siempre por las alturas de Puerto Sobrañas cuando llega el verano. Y también es obvio que se refiere a la candidata destinada a ocupar el Circo de Culturas y cascadas, grandes cascadas. Después está el branín del moño, carbonero común de ligera cresta capirotada. Y en este guaje, y es ese guaje de nuevas degeneraciones que lo han incrustado en la lista para traerse la papeleta a los recién llegados a la democracia votante. Branín se ha lucido en su primera intervención pública leyendo una ponencia de cuartilla y media que ha titulado
Dinamismo juvenil en la obra completa del padre Feijóo. Hay otros pájaros que le llaman por el ruido que hacen. Y lo mismo ocurre con no pocos concejales. Está el charchar, la taravilla común, la siblata, el chis, el choa. La cosa es hacerse notar sin decir nada en concreto. Y ya está la lista de la candidatura pajarera. A usted le dejarán votar, pero jamás pillarla. Ese es solo un privilegio de pájaros. Y hablando de pájaros, tenía otro, ubicado de Herrerillos. Corría el año 2006. Vivía yo en la calle Murillo, a cuyos pies se extiende el Parque de los Reyes. Una alegría jardinera que plantó allí Morano, pero que sirve de escenario para el entrenamiento diario de una banda de cornetas y papones de la Semana Santa, Semana Santera de este León, que durante 9 años, 3 horas al día, 9 meses al año, estuvieron adornándome mis entusiasmos por la música percusiva y los desfiles militares, que es en el fondo lo que hacen estos papones. Lo titulé Herrerillos. Hay asuntos del momento que piden apostillas, plumas con filo y cachondeo romo. Se acusan de chuflismo en el untamiento por colocar a la peña deportiva. ¿Es morro de liebre tuerta o es de lechón cegato? Sacan folletos municipales para fomentar el ocio sano y se ilustran con iconos carteleros de bragas y culos, que es lo propio de quien anda en calzoncillos y sin tapón. Pero son temas que aburren, redundan y estomagan, así que considera la autoridad inspiradora que procede dar cuenta aquí, por su color esperanza, de 2 parejas de herrerillos que vinieron a empadronarse en el parque que está bajo mi ventana y de paso a expulgarme el plantorio leñoso de mi terraza. Aparecieron al llegar las primeras frescas que empujan al África a codornices y golondrinas. No es frecuente, pero es normal, ver herrerillos en la ciudad donde pueden incluso fijar residencias y la querencia surge. ¡Qué bien!, me dije. El chichipán o chuchupín, que así se llama también al herrerillo por sus trinos, tiene colores de fábula en su capa y un antifaz en el careto que le hace casi tropical. Pero es doctor en heladas y come semillas, algunos brotes y sobre todo insectos que va encontrando en los troncos y las ramas de los árboles. Así que limpia de parásitos la floresta sin que o le enchufe. De paso, se han devorado todos los pulgones que me vienen asolando una pequeña morera, 2 rosales capones y un sabugo. Genial, no gasto flisflus de insecticida. Este parque, como todos los de otoño, es hemorragia de tostados, amarillos, hojas envinadas, púrpuras de cardenal, pajizos de chocha perdí. Hay tórtolas, mirlos, pegaratas y pardalada interminable. Pero hace un mes llegó también la paponada irredenta con sus trinos metálicos irritantes y brutalmente ilegales. Esa banda de cornetos y tamboras nos aprieta su gólgota al tímpano ya en estas fechas en las que hasta un villancico espanta. Sufro dosis diarias de tormenta paponera. Si al menos fueran almorranas, dolerían en silencio. Pero lo peor es que todo ese ruido ha espantado a los herrerillos. Han aborrecido el lugar y vuelven los pulgones a mis plantas. Vuelta al flisflus, a comprar insecticida. Me lo adeudan estos papones con cargo a subvención pública. Y ya les llegará lo del delito ecológico. Y quiero concluir porque hace tan solo 2 años, está publicado esto en marzo del 2012, había una espantosa sequía en este país, que ya seguramente no recordaremos porque los males que han sucedido a continuación lo dejan en pura anécdota. Pero era, si recordáis, una sequía primaveral terrible. Y escribí entonces: tomarán medidas gobierno y sindicatos agrarios la próxima semana porque esta sequía superó ya el castaño oscuro y está cogiendo el color de la helada negra. Cunde el miedo y se hace pánico en el surco, en las majadas. No llueve ni pa' Dios. Y esta es la señal que ha movido a comunidades islámicas de Cataluña a solicitar permiso a las autoridades a fin de celebrar sus plegarias y ritos para conjurar la sequía
rogando a Alá que aplaque este castigo. Vaya, la catolicísima España está remisa a sacar a sus santos y vírgenes en obligadas rogativas porque quizás se vuelva a abordar lo inútil o el ridículo, y sin embargo, aquí asoman otros credos con ganas de ayudar. Pues adelante, les han dicho. Pero si a falta de San Roque les funcionan al infiel sus rogativas, ¿qué pensará entonces nuestra feligresía? ¿Habrá muchas conversiones al Islam? Sócrates cree que es bueno que los musulmanes quieran hacer su propia ceremonia. Es más, deberían convocarse a otros credos, budistas, mormones, animistas, y proponerles que se distribuyan por los 4 puntos cardinales con sus ritos y rezos, esperándose a ver después en cuál de sus zonas cae ante la lluvia. Sería un apasionante y divino concurso con tele y todo, y al final, lo típico. Y la religión ganadora es... Siempre que haya sequía recordarás aquella que sufrió una vez la reserva de indios navajos en Texas. Sequía devastadora. El jefe de la tribu apremiaba cada vez más malhumorado al chamán, que no lograba nada con sus rituales y conjuros. 3 semanas después, el jefe estaba plenamente furioso. Agarró al chamán por el pescuezo y amenazó con matarle si no le decía exactamente cuándo llovería al fin. Acogotado de pánico, aventuró el chamán con titubeos. Mañana. Sosegado algo el jefe dijo, ¿mañana? Pues entonces den la orden y que pongan todas las lonas a las tiendas. Aterrado el chamán se fue corriendo al centro meteorológico de Houston, que estaba justo al lado. Preguntó por la sección de pronósticos, planta 23. Subió y preguntó urgido, oiga, ¿cuándo lloverá? Y el trajeado jefe fue hasta la ventana, corrió la cortina, miró a lo lejos y concluyó, mañana. Porque cuando estos indios ponen las lonas a las tiendas... Este está todo el rato encendido. Ahora. Tengo que llevar al paisano ese al cura de mi pueblo, que cada poco también me dice, pero Alejandro, teníamos que sacar la Virgen en rogativa, que no llueve. Y ese me viene y dice, bueno, pues si hay que sacarla, sacamos, pero de llover no está. Mejor sacarla cuando eso. Pues nada, yo cuando supe que iba a venir aquí, que ya lo sabía, porque como venimos todos los años, dice Paco, no me gusta salirme del círculo que conozco, porque corres el riesgo de tener a alguno en la cárcel. Entonces, pues como ya sabía que venía, digo, pues bueno, pues como era la facultad de educación, que es donde antes salían los maestros, ahora catedráticos de no sé qué, de enseñanzas y tal, pues fui a ver a Matías, el maestro de gente, un viejo maestro centenario, va a hacer 100 años, pues nada, dentro de 8 o 10 días, un sabio que estuvo represaliado, y fui a verlo porque salió un libro la semana pasada que viene allí en la lista. Y fui a verlo, le dije a Matías, sales en este libro y tal. Se miró allí y dice, los de esta lista tenemos cárcel. Digo, no, Matías, no somos nada. Le dije, tengo que ir a hablar allí a los maestros. ¿De qué hablo y tal? Siempre voy a ver a Matías porque es un tío que pone las cosas en su sitio, ¿no? Que siempre que baja de todos los pedestales. Tiene una costumbre que les dice a todos los paisanos que van y se ponen a hablar así, enmolados, en el bar, él escucha. Mira de dónde son y después siempre les dice lo mismo. Dice, tú, pajete, eres muy listo, pero en cuanto pasas el puente que tiene una burrina. Por lo cual, ten cuidado cuando salgas de aquí donde ves. Matías, voy a hablarles a los de la escuela de magisterio, si me entiende. ¿De qué les hablo?
siempre dice lo mismo. Dice, ¿qué vas a hablar? Pues de lo que hay, de lo de ahora. Y, hombre, pero de lo que hay, lo ahora, ¿qué hay? Dice, pues ¿qué hay? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? Y le dice, Mirta, pon la televisión. Pon la televisión y sale uno y dice, el informe Cáritas dice que la pobreza, dice, pues háblales de la pobreza, que esto es lo que hay. Y entonces convinimos en que íbamos a hablar de la pobreza y de los pobres. Y estuvimos haciendo un recuento de pobres que, y convenimos a la vez que eran unos tipos extrañamente felices. Los pobres que antes iban por los pueblos eran unos personajes que llevaban la alegría a la mayoría de los pueblos. Ellos eran los que contaban las historias, los tipos más alegres de cuantos pasaban por ahí. Estuvimos arqueando todo tipo de personajes que representan, pues, desde la imaginación, la ternura, el esperpento, lo rocambolesco. Y en 5 minutos fue curiosísimo el panel de personajes: Juan el ojolatero, la tía 14, el pobre el caldero, Mari Bego, el tigre de Villaviera, en fin, pero que cada uno era como un aspecto diferente de todo el mundo, todo que llenaba de todo, ¿no? Incluso la capacidad para comunicar, la capacidad para contar historias, la capacidad para vivirlas y para explicarlas. Yo recuerdo el más conocido que había por la comarca, porque yo creo que recorría toda la provincia, porque me sorprendió mucho que después de estar viéndolo en mi infancia años y años, pasar por el pueblo, haciendo un reportaje después para el periódico, lo encontré que vivía de Puente Almoy para arriba. Íbamos a hacer un reportaje curiosísimo en un pueblo que había un cura que ya se había comprado su ataúd y lo tenía puesto allí en el... Pero claro, él no tenía familia, no quería dejar todo arreglado, había comprado el ataúd, lo tenía puesto en el comedor, lo iba acolchando y te lo explicaba, decía, mira qué cómodo. Dice, bueno, yo duermo aquí la siesta y tal, ¿no? Y yendo a hacer aquel reportaje por la zona de la Vega de Almanza encontramos a Juan el ojolatero, ¿no? Juan el ojolatero era un personaje que pasaba por allí pues todos los años. Y primero iba hablando de pobres, lo primero que tienen que hacer los pobres es robarle la luz al de al lado. No cogérsela. Que he visto es aquí el magnate, le pasó papel a Afonso, lapicero a mí, la luz para todos. Yo decía que yo siempre he dicho que si algún día consigo acabar el libro de los pobres en el que ando metido, el título es el de una anécdota que que vivimos y que siempre recuerdo de Juan el ojolatero, ¿no? Era un hombre que siempre estaba allí con el estaño, una perra que tenía que se llamaba Cucú, un cajón con 4 cosas, el parauso, que siempre decía esto con el parauso, esto tiene solución, decía sí, esto con el parauso y tal, ¿no? Entonces cuando él estaba allí, resulta que pasaba un avión, de vez en cuando, alguna vez pasaba un avión, y en vez de suceder aquella anécdota que se cuenta siempre de los ojolateros, que dijo el ojolatero, lo que hacemos los del metal, mirando para el avión. No se quedaba el Juan ni miraba para el avión. Él seguía lo suyo, al estaño, a la perra. Y cuando ya había, como ya lo sabía la gente que había pasado un tiempo, decían, Juan, ¿viste el avión? Y tal. Y él, sin levantar la cabeza, sin mirar para el avión, decía, tengo yo cojones para hacer un avión. Se quedaba ese rato y dice, lo que no traje son los alicates. Es un poco la historia de los personajes que siempre podían haber ido más allá y que siempre se quedan en su propio mundo. Hay una anécdota dura que pasó en la zona de Cubillas, Casares, de Juan el ojolatero, cuando iba con su mujer, la bisoja, y tenían un hijo que ella llevaba un enorme charpe negro y casi no sabías que tenían un hijo, porque lo llevaba metido ahí atrás, tapado, detrás del echarpe, y sin quitarse el echarpe le daba la vuelta, lo ponía para el lado de adelante, mamaba, lo volvía a poner para el lado de atrás y por el movimiento. Y don Celedonio, un hombre que mató un camión, un médico de aquella zona, contaba una historia
que habla a la vez de la ternura, la ignorancia, la realidad, todo el mundo aquel que significaba este hombre, que iba con su mujer. Resulta que una mañana, pues por el frío en aquellas zonas, el chaval pues murió, falleció, no sé. Entonces él mandó llamar rápidamente al médico, vino el médico y estaba él, miró y dijo, no, pues nada, fallecido y tal, y le preguntó a Juan muy digno, ¿de qué murió? El paisano pues no quiso, le dice, hombre, yo creo que de malnutrición. Y dice Juan, menos mal, porque si se nos lleva a morir de hambre, preparamos un Cristo de la vida. La anécdota tiene a la vez todos esos componentes, pero tiene a la vez una historia también. Ahí arranca la historia. Aquel chaval lo enterraron allí en aquel pueblo, en una esquina del cementerio, y todos los años, por todos los santos, encima de la lápida, o encima del espacio donde lo habían enterrado, porque ni siquiera tenía nicho, nada en la tierra, crecía un montón de tierra y una pequeña cruz, ¿no? Y entonces empezó a correrse la leyenda de que Juan aparecía y ponía allí aquello. A la vez había un personaje como el del cuento, en el pueblo había un personaje que era el cantinero, como el del cuento o la historia de Paco, aquel que no iba a misa más que el día de San Antón, que este no iba nunca, y era el tipo denostado por el cura de la comarca y tal, y cuando estaba enfermo solo pidió que lo enterraran al lado de donde estaba el lecho, la tierra del cuerpo de la hija del hijo del enjolatero y de la bisoja. Así lo hicieron allí un nicho, y desde el año que murió aquel hombre, que no iba a misa, que no pisaba por la iglesia y tal, desde el año que murió aquel hombre jamás volvió a crecer, jamás volvió a haber tierra encima por los santos, ni se le volvía a poner la cruz, ni un par de flores en el nicho en el cual estaba el niño que había muerto de malnutrición, que no de hambre, ¿no? Hablando de malnutrición y hambre y de pobres, no se me olvida nunca un año, unas épocas que me dio por ir a pasar la Nochebuena en el comedor de la Caridad de aquí de León, en el hogar del transeúnte. Por ahí pasaron los personajes, no se me olvida nunca andaba por allí, que decía ser sobrino de Valle Inclán. Que yo soy sobrino de Valle Inclán. Y todos los años coincidí con él 3 o 4 años y decía que lo que hemos degenerado esta familia como la nuestra, y siempre decía una expresión que fue lo que titulé en primera, y dice: tenemos cenado mucho marisco en mi casa una noche como esta. Es decir, cuando llegaba la sopa y la gaseosa, la cantarina y tal. Y después ya se me iba a contar historias y decía el tío, y dado que la degeneración es tan grande, y don Ramón María, él contaba la historia que es real, de que venía, porque de niño venía, porque la mujer de Valle Inclán era leonesa y entonces venían por León y no sé qué. Bueno, no lo sé, era un tipo muy curioso, siempre traía unos libros en una bolsa y contaba unas historias, hablaba muy gallego, contaba unas historias, y siempre a los postres nos avisaba de que no se podía llegar a menos. Dice, y esta noche he venido a León para suicidarme aquí, donde tengo parte de la familia, y no sé qué, dice, con lo cual me tiraré al tren. A las 4 de la mañana, dice, cenaremos aquí y me tiraré al tren. Yo, ingenuo de mí, el primer año, el hermano José Luis, que era el que llevaba aquel que conocía todo, yo vi que no hacía gran aprecio, digo, tú ya estás insensibilizado de todos estos temas, tú no. Y decía, bueno, pues vete a ver si se tira al tren. Y yo fui y el hombre estaba allí,
Y dije, pues sí se va a tirar al tren, pero después, claro, hablando con él, descubrí el misterio y es que el día de Nochebuena no hay trenes. El día de Nochebuena no hay trenes, llegabas allí, te preguntaba dónde podíamos tomar algo, te levantaba unas copas de cualquier garito que abriera más tarde y decía el tío, decía, soy un hombre fracasado, incluso cuando me quiero suicidar, el gobierno quita los trenes, decía, con grandilocuencia a las 7 de la mañana, que me recuerda mucho una entrevista que le hice a Michi Panero, que se quedó sin publicar como tal, porque falleció después en la Astorga, que también me decía que yo soy un hombre bastante fracasado, dice, una vez incluso ya estaba harto, creí que estaba en mi casa de mi padre, en el famoso piso de la calle Ibiza, y fui y me tiré por la ventana, pero estaba en casa de un amigo, vivía en el primero, me hizo un esguince de tobillo, fuimos allí, no tenía seguridad social, nos costó 7.000 pesetas, dice, todo fue un desastre. En fin, entonces todo aquel mundillo y sobre todo el prototipo, el personaje que más al margen, hay una que es una mujer que los que seáis o conozcáis la zona del Bernés, alguna vez habéis visto a la tía 14, que era una mujer que vivía al lado de la vía del tren y de hecho la acabó matando el tren entre Ciñera y Santa Lucía. Y fue una mujer que revolucionó la zona cuando llegó, porque era una mujer realmente, se notaba que había sido muy bella y contaba la historia de que ella, su primer trabajo era posar para artistas en la Escuela de Oficios de Burgos, decía ella. No sé si todo aquello era una forma de enredarte también, porque te llevaba al garito aquel que tenía y te cobraba un dinero porque la vieran los personajes y todo aquello creó un revuelo en la comarca y era una mujer realmente fascinante que vivía de subirse en el tren y iba vendiendo pues de todo, caramelos, chucherías, preservativos, lo que fuera. Se subía en el tren, bajaba hasta donde fuera, no le cobraba en ningún sitio y después regresaba otra vez a su punto de partida. Una vez entonces aquel lío de amasijo de bolsas que traía, le pillaron el tren, le alrededor todas aquellas bolsas y la mató, la desguazó, la absorbió el rebufo que hace el tren. Ya por acabar, el personaje que a mí más me fascinaba era el pobre del caldero, como esperpento puro de un hombre que después de que lo conocía, yo tengo gran fijación por los pobres, siempre que los encuentro los cojo, voy a intentar hablar con ellos y con esto llegué a tener incluso cierta amistad, ¿no? Y viví con él me la contaron pronto, fui al pueblo y me hizo muchísima gracia porque era muy del pobre Caldero. El pobre Caldero era un paisano que iba por todos los pueblos, recorriendo los pueblos y pidiendo, y todo lo que le daban lo echaba al caldero. Para allá un bocadillo, todo para el caldero, se le mezclaba, comía el bocadillo duro antes que el blando, el jamón lo dejaba allí, se le pasaba la tortilla, dinero. Entonces encontraba a otro, le daba una propina a él, iba a un bar, decía pago yo, todo lo llevaba allí mezclado, le daban un abrigo, también lo metía al caldero, él todo lo llevaba allí en el caldero y era un tío muy simpático. Entonces, pues iba abriendo rutas y por todas las zonas que iba, el tipo era recibido con cariño y entonces tardó en pasar por una zona que era la zona de las bodas, de enero, el Bos Nuevo, toda esa zona que la tenía muy trillada porque se llevaba muy bien y hacía muy buen dúo con Don Santos, el cura que estaba allí, Don Santos Oviedo. Era un cura muy peculiar, un cura ganadero que predicaba también, no decía exactamente, pero más o menos tenía ovejas, tenía cabras, tenía no sé qué. Entonces, pues el día de la fiesta al pueblo empezaba hablando de San Bartolo, por ejemplo, un venero.
después de haber ido a la misa de Belén. Hombre, San Bartolo, bien, sí, era un santo, joder, el hombre de la vida, entregada a los demás y tal, está bien, pero bueno, dice, pero ya, por lo menos San Bartolo ya fue al cielo, ya lo tenemos en santuario, lo que no tiene nombre es lo del gobierno, ¿no? El precio de las cabras, a lo que se está pagando ahora las cabras, esto no tiene nombre de ninguna manera y esto tenemos que hacer algo. Cuando se arrollaba llegaba Nisio, porque él no tenía carnet, Nisio, el de Voz Nuevo, con la moto, pitaba y dice, y podéis ir en paz, que ya pito Nisio, que tengo que marchar por las bodas. Desde allí llegaba el pobre Caldero y iba con Don Santos, de un sitio para otro, le iban echando y 4 años no apareció por ahí, ¿no? Siempre que los pobres no aparecen, pues alguien dice que el pobre Caldero ya murió. Pero alguien siempre hay alguien que matiza más. Y en aquella zona deben ser muy propensos, porque a matizar las muertes se dicen, no, murió, lo mató un camión en Mansilla de las Mulas. O sea, dicen exactamente todo. Digo que son propensos porque a mí estuvieron a punto de hacerme una jugada tremenda, porque pues yo seguía para hacer un reportaje con eso, a un personaje de la zona, Isidro el curandero, y un día estando en Boñar, allí, tomando no sé qué, un paisano, le dije, ¿cómo está Isidro? Y dice, murió. ¿Cómo murió? Tenía avisados yo a gente de la zona. Pues, sí, murió. Y pues esto era el 14 de enero, me acuerdo que era después de las votaciones de Navidad. Dice, bueno, concretamente lo enterramos en el Puente de la Constitución. Dice, claro, esos días, tanta fiesta, no te enteraste de nada. Estuve a punto de hacer un reportaje y enterrado, tal. Pero típico, como también tenía el teléfono de un hijo que vive en Galicia, que es médico, le llamé para si me mandaba alguna foto, y antes de decirle que había muerto, ya noté, dice, ya noté no, porque el chaval me dijo, hombre, si querías hacer algo, mi padre está bastante fastidiado. Bueno, bastante fastidiado, mejor de lo que yo pensaba. Que bueno, esta no es lo único, porque al hilo de esta recuerdo todavía el año pasado una muy gorda que me ha preparado José María Hidalgo, que como está todo el día mandando correos a todo el mundo de todo lo que pasa, pues un día nos mandó un correo a todos que había muerto un personaje, Manolo Cerebro, que le llaman, Manolo González, que es un editor y escritor que vive en Badajoz. Entonces nos mandó correo, murió Manolo González, Manolo Cerebro, tal. Me dejó así, bueno, estaba en casa y anduve buscando los libros de Manolo, haciendo allí un trabajo de documentación para hacer un reportaje por la tarde, no sé qué. Y a mediodía, pues digo, bueno, pues yo sabía que era muy amigo de Julio Llamazares, y llamo a Julio y le digo, según, ya me extraña que según descuelga, dice Julio, falsa alarma. Y digo, ¿pero qué pasa? Me llamas con la muerte de Manolo, ¿no? Digo, sí, claro, joder. Dice, pues nada, Manolo está como Dios, está en su casa y... Joder, pues vaya putada, llevo toda la mañana trabajando y tal. Peor soy yo que hablé con el difunto. Yo, dice, me llega el correo, empiezo a dar vueltas para allá, para acá, ¿qué hago? ¿Cómo? Y no sé qué, dice, ya hace media hora, dice, hace media hora, ya me dice Cecilia, la mujer, me dice, pero Julio, a ver, llama porque lo entierran en Badajoz, lo entierran en León, vamos a ir al entierro, ¿dónde vamos? A Badajoz, a León, llama, pues, tal. Y llamo y se pone el hijo y dice, hola, ¿qué tal? Dice, ¿quién eres? Dice, Manolo, pero Manolo padre o hijo. Joder. Manolo padre, dice, el hijo, dice, bueno, el hijo se llama Elías. Pero Manolo Cerebro, dice, sí, Manolo Cerebro. Manolo dice, oye, si lo que querías era hablar con la mujer, que tenéis alguna cosa y te sorprendido, que esté en casa y tal, pues no te preocupes. No, estoy feliz de que me hayas cogido el teléfono, dice, y colgué, esto que te queda ahí. Y ahí te quedas.
Bueno, pues, ¿dónde íbamos? El pobre Caldero y se murió. Lo mató un camión en Mansilla. Bueno, pues cuando murió lo mató un camión en Mansilla, pues nada. Pero las mujeres de las bodas dijeron al cura, hay que decir un novenario al pobre Caldero. El hombre venía por aquí, era un tipo... Hay que decir un novenario y ya está. Bueno. Don Santos, también afligido porque era amigo del novenario, y a la cuarta misa o por ahí llega el pobre Caldero y estaban todos en la misa en el novenario, llega el pobre Caldero al pueblo y va al teleclub, ahí al bar que había en el teleclub, me cago en la leche, que nadie me da nada, estuve aquí unos años sin venir, y el paisano del teleclub, que es un poco perro, dice, calla, ahora las mujeres les dan por teatro, están preparando una obra de teatro y están para ir para la iglesia ensayando con el cura. ¿Pero qué coño, don Santos? Dice, pues se han metido a director. Dice, ahí están preparando una obra de teatro, árboles mueren de pie de casona. Ahí están todas y tal. Vete hasta allá, hombre, y tal. Y este llega a las puertas, unas puertas recientes de abre las puertas y sin preocuparse de nada, don Santos estaba allí con la hostia para arriba y tal, preocuparse de nada, dice, ¿qué teatro es este? Mirando dice, hostia, el difunto. La mujer, y andaban allí un personaje de la zona que también es grueso, anda, cada poco se mama y coge firmas para el proceso de beatificación de la feliz resurrección del pobre Caldero, que resucitó a la cuarta misa, que vendrá a la vocación de no sé qué. Bueno, pues yo creo que ya llevo un rato que ya está bien, os voy a dejar esto. Ya cumplí con lo que me mandó Matías y tú para Cármenes serás listo, pero en cuanto pasan las 11 te vas a hacer ver una burrilla. Habla poco. Hola, buenas tardes. Yo creo que se me oye bien, ¿verdad? A los del sur de León se nos oye bien porque mezclábamos las piedras con las lentejas y pasábamos tanta necesidad y a veces hambre que nos comíamos la H de hambre y claro, pues como era muda, nunca se quejó. Bueno, decirles que bueno, estoy muy contento de estar aquí. Además coinciden varias cosas. Coincide que yo a Justo Fernández le tengo encima de mi cabeza siempre porque mi hija empezó la carrera en la otra facultad y la terminó aquí. Y fue su decano Justo Fernández, bueno, con otra gente, con Julio, con más gente de por ahí, Enrique Gutiérrez y demás compañeros y compañeras. Y entonces también es muy importante porque aquí se unen dos cosas que son muy importantes, que son la educación y la cultura. Entonces vamos a ver si entre todos somos capaces que en un par de décadas la gente deje de robar, alguna gente deje de robar, y entre la educación y la cultura seamos capaces de que esto se arregle. Y si no se arregla, habrá que empezar a hacer más cárceles para meter a toda esta puta gandalla de una vez por todas. Yo voy a leerles unos relatos que, como decía Paco y como algunos de vosotros y de vosotras, estamos publicando en Tantampress, en esta web tan fantástica y libre que nos publican y demás. Y bueno, son microrelatos muy cortos, y entonces, pues nada, voy a ver 4 o 5 cocinas. Algunas están publicadas en Tantampress y otras no, ¿no? Hay algunas cuestiones que son de la tierrina y hay otras que son un poco irónicas, incluso un poco surrealistas, para que podamos también a su vez sonreír un poco, que falta nos hace, ¿no? Voy a empezar con El trompetista de la nostalgia. Y dice así: Manuel era un trabajador de ferrocarriles estrechos. Su trabajo era el de guardafrenos en aquellos largos trenes de vagones con carbón para la industria vasca. Salían a los muelles de carga de las minas leonesas en el medio o en el último vagón, y dentro de una garita pasaba horas y horas en soledad, en frío, con calor, pasando hambre. A la señal convenida con el maquinista de la locomotora de vapor, Manuel giraba y giraba el manubrio para ayudar a frenar el tren en bajadas y curvas. Y así pasaron muchos, muchos años. En su juventud le tocó ser corneta en el Frente Nacional.
y de ahí le vino el gusto por la música. Y sin saber nada de solfeo, compró una vieja trompeta y se puso a tocar de oído. Ahora ya está jubilado, vive solo en una de esas pequeñas casas de ferroviarios detrás de la estación. En un repecho cercano tiene una pequeña huerta y un cubil que hace años que no alberga ningún animal. Y en esa chabola disfruta tocando su trompeta. Adelina, la capataza, es una mujer que también trabajó de guardabarreras durante muchos años en un paso a nivel. Era hija de un capataz gruñón, pero buena persona, moza guapa y de buena planta, pero se quedó soltera para cuidarla a su padre ya fallecido. Lucas fue minero durante más de 30 años. Se quedó viudo hace unos años y su soledad le lleva a dar largos paseos por el monte. La imagen era como sacada de una película de Fellini. En ese respirar, las hojas de los cerezos se balanceaban entre una tenue brisa. Los manzanos olían fugazmente, mientras el sendero moría en el horizonte. Detrás de él apareció Lucas. Adelina subía lentamente. A la altura del cubil se encuentran, se sonríen levemente, mientras por la trompeta de Manuel salía 2 gardenias para ti. Sin decir palabra, se pusieron a bailar. La brisa se paró. Nada ni nadie osó romper la bella estampa. Los pájaros se pusieron a mirar encima del pequeño tejado de tabla, mientras la tarde moría en el regazo de «Bésame mucho». Al finalizar, se miraron, sonrieron de nuevo, mientras Adelina se perdió entre la tarde roja. Manuel nunca supo lo que había pasado en aquel tiempo habitado por la soledad compartida. El trompetista de la nostalgia nunca supo que del corazón de su música salió el perfume de la melancolía. Aquella luna. Le había dicho un montón de veces que la luna no se podía coger con escalera, pero él, obstinado y sobre todo soñador, solo quería atrapar la luna para regalársela a su madre enferma. Ese día el cielo estaba sin color conocido y sin entrañas. La mañana se había perdido entre el sollozo y limpias lágrimas del niño huesudo y solitario. Después de comer, se dejó llevar por el sopor de una siesta, y en ella los sueños se fueron quedando tendidos sobre la almohada. Fue a la habitación de su madre y la encontró muy triste y pálida. Apenas podía hablar. El pecho lo tenía roto de tuberculosis. Llevaba su pañuelo a la boca, mientras decía al niño que no se acercara. «¡Madre! ¡Madre! Esta noche le voy a traer la luna, a ver si la cura». Mientras la tarde moría en el regazo de la noche y una bombilla pobre iluminaba el silencio, el niño bajó al patio, cogió la escalera de madera, la apoyó sobre el tejado y subió a alcanzar la luna. Cuando la recogió entre sus manos, bajó, entró en la habitación de su madre y se la puso a los pies de la cama. Al día siguiente, la madre se levantó, miró por la ventana y ambos sonrieron. Al segundo, el niño se colocó los tirantes del pantalón corto sobre sus huesudos hombros y comenzó a jugar con la pelota de trapo. ¿Cuál es ahora una cuestión un poquillo jodida? Salvo ustedes, no hay más niños y niñas aquí. O sea, que no hay ningún problema en que pueda decir algún taquillo. Esto se titula de esta manera: Seducción del cuerpo. Fue por mediados de los 90 cuando había donado su cuerpo a la ciencia. 40 años después murió. Nada más morir, la familia llamó a un número de teléfono. Vinieron a recoger el cuerpo y se lo llevaron. Lo congelaron durante un tiempo y llegó la hora de la elección en la Facultad de Medicina. Postraron el cuerpo sobre una fría mesa de acero inoxidable y alrededor unos cuantos estudiantes empezaron a mirar al pálido cadáver desnudo. No olía a nada muerto. Seguro le habían inyectado algo para no oler, o para que no se descompusiera.
El profesor tomó una ficha entre sus manos y empezó a leer. Varón, de unos 70 y pico años, murió de parada cardiorrespiratoria. A observar la cicatriz de la cara, otra en la frente, seguro de algún accidente de tráfico o similar. También tiene una cicatriz en el hombro y nada más se ve a posteriori. En esto el propio cadáver, que tenía un rictus serio, se le puso una leve sonrisa entre los blancos labios. Nadie se dio cuenta del detalle, pues estaban más atentos a la explicación del profesor. Pero uno que estaba de ángel bueno allí, encima de la lámpara, empezó a observar cosas raras en el cadáver, hasta que empezamos a entablar una conversación. Mira, ¿te das cuenta? La tía que tengo a mi derecha, sí, la de gafas, no deja de mirar mis atributos sexuales. Además es fea como la madre que la parió. Mira también a la profesora vieja del collar de perlas y cara vinagrada. Está mirando mi pecho sin pelo y mis muslos la peleta. Bueno, no te pases. Seguro que son nuevos y no saben a dónde mirar ni qué hacer. En ese momento el profesor hunde el bisturí en el abdomen. ¡Joder, qué daño! Claro, como estoy muerto, pues ¡ala! Prosigue en sus explicaciones. Saca el hígado y concluye. Bebedor empedernido. Cirrosis posiblemente de tercer grado. Tiene más puntos blancos que un tambor grande de detergente. Y tú tienes unos cuernos... que no entras por la puerta del quirófano. ¿No te jode? Bueno, sí, he bebido algo, pero no ha sido para tanto. La bebida blanca ni la he tocado. Al cabo pone en marcha la sierra y le abre la cabeza en dos. Ahí no le dio tiempo a decir nada. Saca el cerebro y dice el profesor: cerebro grande, necrosado, tiene 3 neuronas solamente. Y ahí abajo, en el lóbulo izquierdo, muy abajo, pone un no sé qué. Mira detenidamente con la lupa y lee: poesía. ¡Joder! ¿Qué es esto? Es el cerebro de un poeta. Acto seguido, manda a un ayudante poner en el cerebro unos cables para medir la sensibilidad de no se sabe muy bien el qué. Se enciende la pantalla y pone en letras grandes: no me gusta el capitalismo porque jode siempre a los mismos. Se quedaron todos de piedra. A una de las chicas le vino un vaído y se tambaleó, con tan mala suerte que se cayó encima del muerto, sobre sus partes. ¡Uf, qué mala pata! Ahí se acabó la historia. Un muerto seduciendo a una rubia. Yo, como ángel, ya no pude más y le dije: tío, no te pases, que estás muerto. A lo que me respondió: muerto sí, pero gilipollas no. Vale, una historia de un luthier que también está publicado por ahí, escribí ya por de madera. Se titula El violín. Demasiado tiempo en aquel estuche de madera y terciopelo rojo. Demasiado olor a polvo viejo y a resina descompuesta. Abierto a la vida después de tantos años, al luthier le sobrecogía tanta belleza entre sus manos. Nadie osó tocar, ni siquiera abrir el estuche con aquel viejo violín que el abuelo había regalado a su hija más pequeña desde que una enfermedad se la llevó con apenas 12 años. La tristeza en aquella casa fue el pan de cada día durante toda su vida. Al final, una sobrina ya muy mayor se hizo cargo del violín, entre otras cosas, y a su vez una nieta desempolvó el magnífico instrumento. El luthier miró tiernamente al violín, le quitó las viejas cuerdas y lo dejó descansar sobre una mesa. Lo miraba fijamente, lo escudriñaba lentamente. Parecía que algo no le cuadraba. Y así se pasó unas horas. Limpió cuidadosamente el clavijero, desmontó el cordal y el puente. Al diapasón le pasó varias veces la mano y sus dedos. Le dio un poco de cera sobre la caja y lo cubrió con un viejo trapo de algodón. A la mañana siguiente no estaba el violín. No entendía nada.
Lo había dejado desmontado. Al rato llamó a la puerta un viejo con largo pelo lacio y largas patillas. Traía el violín de la niña. Se despojó de la capa, dejó el instrumento encima de la mesa ante la atenta mirada de Luthier. Este se quedó sorprendido y le preguntó que quién era. El viejo se echó la capa encima y le dijo: anoche me llamé el viejo violín y estuve tocando para la niña de las trenzas negras entre las estrellas y la luna llena, y me llamo Niccolò Paganini. Bueno, para finalizar ya, voy a leerles un relato, que este me ha costado mucho escribirle porque es un microrelato que, aunque tenga un trasfondo, como van a comprender después, y vais a... Por tanto, usted y tú a la vez, es la doble cuestión que... Exactamente. Es así, es un francés, ¿no? Bueno, a lo que voy. Es un relato, un microrelato que me ha costado mucho escribirlo porque en realidad toda esta gente ha acabado con las uñas, con los sueños de mucha gente, ¿no? Aunque tiene un trasfondo muy irónico y muy de broma, ¿no? Pero es duro. Se titula, algunos ya lo conoceréis, me imagino, porque ya lo he leído por ahí un par de veces. Pero yo creo que aquí, para finalizar mi intervención, os podéis reír un rato. La tanga y el Caribe. Desde niño había trabajado como un verdadero animal. Hace un par de años, y después de llevar 30 en la empresa, le despidieron sin más. Ahora, a sus 50 y tantos, es imposible encontrar trabajo. El hombre tenía una espina clavada en el corazón y en el cerebro. Ir al Caribe. Nunca pudo ser. Por unas cosas o por otras, no había sido posible. Llevaba tiempo rumiando una idea descabellada. Harto y desilusionado con todo, se tiró la manta a la cabeza y se dijo: pues yo voy al Caribe. Fue al pueblo en busca de 2 lámparas, aquellas que daban calor a los pollos cuando eran pequeños. De vuelta, paró en una tienda de chinos y se compró un póster gigante de una playa del Caribe. Paró en la gasolinera y adquirió un CD de música caribeña. Al llegar a casa, pegó el póster delante del armario, enchufó las lámparas, se puso la tanga, se embadurnó todo el cuerpo con body milk, pues no había crema solar, se calzó unas gafas de sol y se tumbó en una vieja tumbona. La música hizo el resto. Al cabo de 1 hora más o menos, llegó su mujer, que trabajaba en la economía sumergida de limpiadora. Cuando abrió la puerta de la habitación, casi le da un infarto. El cuadro era horrible. Su marido tomando el sol de lámpara de pollos. Las escurriduras de la body milk eran patéticas. La tanga de leopardo y fondo color pistacho se había agrandado con la inclusión de un calcetín enrollado en sus partes, para tener más paquete. La música era horrible y el póster, para más narices, era en blanco y negro. Le apagó la música y le dijo entre risas: vuelve del Caribe y vete a comprar macarrones y tomate al día, que si no vamos a cenar la tanga al ajillo. El hombre sacó el calcetín de la tanga y lo tiró con furia contra el póster. Suspiró un par de veces y dijo: ya voy, mujer, ya voy. Es así. Ahora, buenas tardes. Pues gracias por estar aquí, por venir a escucharnos. Aquí yo ya empiezo a sentir que hay algo de eso que Natalia Ginzburg llama léxico familiar, ¿no? Referido a su familia. Natalia Ginzburg dice que lo característico de su familia, y cuando hace retratos espléndidos de aquellos tipazos que eran
tipazas que eran la gente de su familia, dice que con lo que se queda básicamente es como un léxico familiar. Lo que allí se decía, esas frases que basta con repetirlas una vez 50 años después de pronunciadas y viene todo un ambiente, todo un tiempo. Yo creo que aquí ya tenemos un cierto léxico familiar, supongo que es lo que se consigue cuando se insiste con los mismos, bueno, y con novedades como este año Estonia, ¿no? Yo he intentado, pues, un poco dar, cada vez que he participado, pues así como pillar un poco de aquí y allá, con también una pequeña confusión, es decir, no estaré siempre leyendo lo mismo. A lo mejor ya alguna de las cosas ya las he leído, y sí que me gustaría poder competir, pero presentar algo que tuviera que ver, por ejemplo, con esos tipazos que hemos oído aquí, ¿no? Por parte de Fulgencio. Yo voy a tomar el papel esta tarde de ese tipo, de ese tío que tiene teorías, que en las reuniones, en los encuentros, en los filandones, supongo, si tal cosa se hace más allá de estar aquí, pues tiene teorías, para todo tiene teorías, ¿no? Son teorías más o menos peregrinas, pero bueno, forman parte de un libro que llevo escribiendo poco a poco cuando surge alguna de esas teorías, y voy a leeros alguna de esas teorías. Son pues, pequeñas indagaciones, luego al final lo de siempre, o sea, es lo que yo sé hacer en mi pequeño, o creo saber hacer en mi pequeño léxico familiar. Las fotos adoptadas. Iba una noche bajo los soportales de la Plaza Mayor, lugar de encuentros, y me fijé en unos papeles caídos. Era una especie de envoltorio, un fajo. Al recogerlo apareció un par de fotos antiguas, de aquellas con los bordes dentados y mucho blanco en los márgenes, fotos para el álbum pobre o para llevar en la cartera. En una de ellas apareció una mujer joven, moza con blusa blanca, falda veraniega, sandalias. Estaba sentada ante lo que podría ser el patio de una casa labradora, localizable en regiones más cálidas que las leonesas, en La Mancha o en Extremadura, imaginé. Había grandes tinajas con plantas y mucha luz. En la otra foto, la misma mujer, como vestida de fiesta con un traje blanco, o era de novia, tal vez era el día de su boda, se acompañaba de 3 ancianas ennegrecidas por el luto riguroso, campesina las caras y las figuras. Era un día de celebración. No me parecieron perdidos los papeles aquellos, sino abandonados, tirados. Y allí se quedaron, no me puse a leer. Pero las fotos, ¿cómo no hacer algo por aquellas fotos? Evitarles el ser pisoteadas, arrastradas por la manguera de los barrenderos. Sin pensar más, me eché las desconocidas al bolso, las llevé a casa, las guardo todavía. Las adopté entre los montones de mis fotos familiares. Cuando conté esto a un amigo, muchos años después, se me ocurrió añadir: ahí debía estar el famoso puntum del que nos habla Barthes en La cámara lúcida, aquello que distinguirá siempre a una fotografía de un retrato pintado. Pues yo no hubiera recogido del suelo y adoptado el retrato o el dibujo de una desconocida, a no ser que me llamara la atención como objeto de arte en sus múltiples variantes. Pero en las fotos recogidas no hay efecto artístico ninguno, son puro y crudo documento. Lo que sí hay es lo inevitable en cualquier foto, el instante, el posar de las mujeres, su mirada a la cámara, al fotógrafo, pero el fotógrafo ya no está, ahora me miran a mí. Fue eso, al recoger las fotos caídas del fajo, me miraron, como podría mirar un cachorro abandonado, con una diferencia. En la mirada del animal hay reconocimiento, hay miedo, hay solicitud. Las fotos me miraron sin necesidad de reconocimiento, pues no lo necesitan. Miran y ya estás atrapado. Si has mirado tú y te has dejado mirar. Ahora tú eres quien dispara la cámara y ya les debes algo a quienes posaron ante tu mirada, el puntum. Todas las fotos están tomadas por la muerte, ha escrito Juan Benet. Eso sería. Bueno, antes aparecieron pájaros por aquí. Esta es otra pequeña indagación. El miedo de los pájaros. Con la primera luz de la mañana,
el alboroto de los pájaros, como cada día desde que hay luz y pájaros. Mi amigo en el jardín de su casa japonesa me señala qué alegría sienten, cómo reciben al nuevo día. Pero, ¿y si no fuera alegría? Si fuera una imparable liberación del miedo, del terror que les trae cada noche. Cae la noche y los pájaros se guardan, se inmovilizan entre las hojas de los árboles, encogidos, con la cabeza bajo el ala. Duermen o esperan. No saben qué larga será la oscuridad, no es seguro, como para todo lo demás viviente, no es seguro que vuelva la luz del amanecer. Recogidos, temblorosos, y los cazadores nocturnos, los que no duermen, en vuelos circulares, los chillidos, una agonía que dura toda la noche. El tiempo de la escritura. En medio de la película que tanto tiempo llevábamos deseando ver de nuevo, Extraños en un tren de Hitchcock, se cortó la corriente, se fue la luz, una avería que afectaba a todo el barrio. En la calle se apagaron las farolas, las ventanas de los vecinos. El rectángulo de la televisión quedó negro, la casa oscura. Entre los dos habitantes de la casa un silencio, mientras buscábamos cabos de vela y los prendíamos. Ahora, para moverse por el espacio tan conocido, había que llevar en la mano la luz temblorosa, pequeñas luminarias portátiles que espesaban más aún el cuerpo de las sombras, rincones, conos de luz amarillenta hermosamente enfocada y mayor profundidad en el pasillo. Sentimos que de ese modo, por accidente, se había abierto un espacio interior más verdadero. Yo, mientras duró el apagón, me vi regresado a otro tiempo de la escritura. No había máquinas de imágenes, ni proyectores, ni reproductores de música a voluntad, no había ni botones, ni enchufes. En ese tiempo escribir era ordenar una voz, la del narrador que lo pone todo, visión y sonido, que prepara su cuento mientras los oyentes esperan silenciosos en la habitación mal iluminada. Un trabajo necesario, los otros esperaban. Cuando volvió la luz, y ya perdida la película, nos hicimos el propósito de poner un día de abstinencia al mes en la casa, un día entero sin otra luz que la de las velas, para cortar músicas, imágenes que no vinieran de la lectura o de nuestras propias palabras. La normalidad había vuelto de nuevo brusca, inquisitiva, como una orden nos cayó encima al volver la luz del tiempo nuestro, tan alejado de aquel otro. Como era previsible, no hemos cumplido ni una sola vez con nuestro propósito. Comportamiento de las culebras de campo. Bromeaba Tomás al contármelo, que se arrojan sobre el labrador cuando pasa bajo un árbol, que son tan rápidas reptando que el único modo para librarse de su persecución, pues persiguen al labrador desprevenido hasta darle caza, es cambiar de surco en un campo arado, ir cruzando en zigzag, saltar de surco en surco. Los culebrones se anillan, se hacen una rueda hasta dar el mordisco, sobre todo si están en celo. Y ahora se consolida la imagen. Es un miedo que acontece al pie de los sembrados, en un paisaje donde el labrador puede ser el brujo Yaqui Don Juan. Leído en un almanaque, una víbora, cuando ataca, se lanza a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Más, que maman leche, que se cuelgan de las ubres cuando las vacas pastan en el prado y les maman la leche. También ha sucedido con una mujer dormida. Otro amigo me lo contaba, la culebra que apartó al mamoncillo del pezón y se puso ella a chupar. Ya cayó el llanto del nene metiéndole el ápice de la cola en la boca a modo de chupete. Estas pequeñas notas están dedicadas a las culebras lamedoras y curanderas que habitaban en el templo de Esculapio, en Fidalgo. Una noche yo soñé que fui allí. Y para terminar, si no se me ha mezclado todo mucho, me da la impresión de que mezclado tanto. Bueno, terminaré con esto entonces. El hornillo de la cocina. Se puso a remover las brasas apagadas del hornillo, una cocina de hierro que llama económica o bilbaína.
Con el badil removía las escorias del día anterior para encender un fuego nuevo, preparar el almuerzo de los durmientes. Descubrió un hueco luminoso con su secreto de cosas escondidas, un pozo minúsculo de la visión. Así era entonces, antes de los carbones incandescentes, y esa ya es una imagen del infierno, se asomaba al hueco quitando las arandelas y veía el interior, se atrevía a introducir la mano, palpaba el terciopelo del hollín, la piel negrísima del animal que dormía en el hornillo frío. Veía un mundo perfecto, construido por la misma inteligencia que alzó otras cosas semejantes sobre la tierra a la luz del sol, los palomares, las torres, las norias de agua. Antes de que se incendiase el hueco, soplaba en su hondura un aire helado que bajaba por el tiro de la chimenea, movía alguna pavesa de papel, se colaba en remolinos por la reja del fondo. No hubiese temido el tormento de los niños en el horno bíblico con tal de entrar en el mundo aquel, caminar por la negrura de su laberinto. Al salir se bañaría en las aguas de la caldera adosada al hornillo. Su viaje al centro de la tierra hubiera sido un viaje al interior de una cocina económica. Ahora, antes de encender la lumbre, descubría a su alcance lo deseado entonces. El hornillo desprendía unos colores que viraban del ocre al rosa pálido, como el fondo de un fresco primitivo allá en Florencia. Colores también olorosos, era como olfatear el invierno y añorarlo en pleno verano. Y estaba lleno de cosas perdidas. Se almacenaba en su laberinto todo lo que fueron perdiendo los habitantes de la casa que seguían dormidos. Cosas muy útiles en otro tiempo que sería más propio encontrar en un arca o entre leña debajo de la escalera. Con sus manos se puso a remover la escoria metamorfoseada, las cosas que se libraron del fuego. Apareció una sandalia de otro verano, aquella navaja perdida. No sabía dejar la tarea, no sabía cumplir con la obligación que había contraído con los durmientes de la casa. Gracias. Wow, que vamos bien. Vale, porque... Claro, es una... Se pone uno nervioso pensando en cuando llega lo del Filandón, preparando qué voy a decir, qué hago, leo columnas o hablo de mi pueblo. Y claro, efectivamente, lo que he hecho, voy a leer unas columnas acabando con una de mi pueblo y unas columnas que escribí yo hace muchos años, se cumplen ahora 10 años, de que a este se le ocurrió decir en el periódico que conocía a uno que escribía bien, que tenía cierta gracia y tal, y bueno, luego creo que le metí en cada lío, recuerdo varios, pero vamos, os contaré alguno. Nada nuevo, efectivamente. Era hace 10 años, 2004, todavía gobernaba Aznar, acuérdate que no hemos mejorado casi nada. Pero bueno, yo digo, bueno, yo llevo unas cuantas columnas y depende de lo que vaya contando Flecha, yo elijo, por ejemplo, de los temas que él vaya sacando. Ha hablado de Quique, lo tengo. Ha hablado de que las cosas están cambiando, las tengo. Sí, efectivamente. Se ha hablado de religión, de un obispo, la tengo. La del obispo fue buena. La del obispo fue buena porque ahora os la leeré dentro de un rato. Cuando la publiqué y tal, me llamó Fulgencio y me dijo, oye, que hemos tenido un par de cartas al director, que en una concretamente, ¿verdad? Hay uno que dice, bueno, libertad de expresión, y si yo le tiro a él por la ventana, ¿qué? Era solo una pregunta, pero así fue, ¿no? Entonces, era como decir, bueno... Las cartas al director... Lo de las cartas al director, al margen de ser, nunca se me olvida una anécdota. También tuve entonces la genialidad de decir que conocía a uno que dibujaba bien y que hiciera la rodera y hacía que hiciera unas viñetas. Y en aquella época que no había todavía lo de los ordenadores que cuadraban y tal, para lo de las cartas al director, teníamos un comodín que era José Calvo Crespo de Juanilla de las Matas,
que nos mandaba poemas de todos los tamaños, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Entonces, según lo que faltara para llenar cartas, metíamos el poema de José Calvo Crespo, ¿no? Y Rodera, que se fija en todo, hizo la viñeta, iba la viñeta y en la última columna llegaban las cartas. Entonces hizo la viñeta y en una esquina, en la esquina de aquí en pequeño, dibujó una pistola y ponía: dispárese en caso de carta de José Calvo Crespo. No volvió a escribir más, como el obispo. Bueno, entonces os voy a leer alguna de ellas. En aquellas columnas, como os podéis imaginar, pues hablaba un poco de todo. Yo intentaba, de alguna manera, pues hablar de lo que me parecía. Había columnas políticas, por supuesto, muchas culturales. Intentaba meter mi mercancía en medio de un discurso a veces más o menos enloquecido. Contaba yo lo que me dolía León, en fin, todo, que había todo tipo. Era muy misceláneo, ¿no? Pero bueno, voy a empezar por una que se titulaba Hablemos de ruinas, para que veáis lo que los tiempos han cambiado, ¿no? Y se hablaba claro, de León, ¿no? En aquel momento, era ese momento, veréis que hay algunas cosas que ya son pues, de hace 10 años, ¿no? Pero en aquel momento estaba muy claro que León iba a ser una ciudad turística, ¿no? Entonces, que ahí es donde nos la teníamos que jugar, pero a la vez uno veía que, bueno, que enseñamos, pero si esto... Hablemos de ruinas. Bueno, mucho antes. No había aparecido el Grial, ni Excalibur en el Val de Sogo, ni nada de esto, que hemos ido encontrando después. Miré los muros de la patria mía y al mirar yo mismo me deshice en ruinas. La conciencia de que vivimos en una ciudad sin futuro es el pan nuestro de cada día, nuestro presente. Por eso cuando vemos la negligencia y el desamparo en que cae nuestro pasado, ya nos parece que el vaso rebosa, que la muerte se aviva. Ciudad sin futuro en cuyo presente se fagocita el pasado. Como esas naves espaciales fuera de órbita que no tienen dirección, no se entienden cosas como la desatención de la Junta hacia los hallazgos arqueológicos, la verdad. Nos han abocado a eso que llaman turismo, como motor de nuestra economía y nuestra cultura. El concepto es odioso por falso. Señores, aquí no hay turismo que valga. Por degradante. ¿Qué ciudad es la nuestra? Reducida a una maqueta a la vera del camino. Y finalmente, por su más absoluta incoherencia. Si fuese esta una ciudad de verdad turística y la asumiéramos como tal, ¿qué les vamos a mostrar? ¿Destrozo tras destrozo a esos fantasmagóricos visitantes? Ya me imagino a nuestros representantes locales, provinciales y regionales repartiendo jerseys de lana en el próximo FITUR, la Feria Internacional de Turismo, con el lema: León, un frío que pela. O, si no quiere aglomeraciones, León, centro comercial deshabitado. El caso es que nosotros nos percibimos con gancho, somos la pera limonera. Hemos colocado en la Moncloa una de la Inmaculada, casi nada. Eso era en el 2004, acordado. Atesoramos las más modernas infraestructuras cultural al servicio de la más inexistente de las culturas. Tenemos un auditorio que funciona como una auditoría, un museo de arte contemporáneo que oro parece, plata no es. Vivimos en una ciudad amurallada con muralla, ora invisible, ora mírame y no me toques. No nos falta un festival de órgano, pero sin órgano. ¡Ajá! En esto sí que hemos cambiado. Ahora tenemos órgano, pero no tenemos órgano. En esto hemos cambiado bastante. Aquí no hemos sido capaces de conservar el único teatro que teníamos. Adiós, emperador. Los restos arqueológicos que datan la ciudad se convierten en cimientos de edificios por silencio administrativo de las instituciones responsables. En este lugar existe el único museo del mundo que solo se puede visitar por fuera, que era el edificio Pallarés en aquel momento. Ahora ya no, ahora ya se puede entrar. Las políticas culturales o brillan por su ausencia o se disfrazan de puros eventos, es decir, son eventuales. Y sí, se hacen grandes conciertos en un lugar llamado León Arena. Y debe ser lo de llamarse así porque allí se oye la música como si uno tuviera idem en los oídos. En fin, creatividad no nos falta. Finalmente se me ocurre otra buena campaña. León, nada que ver, oiga. Ya sé que me tacharán de don pésimo, de exagerado, de hipercrítico, etcétera, etcétera. Pero alguien tiene que decirlo, ¿no? Ah, la catedral es preciosa. Se ilumina por dentro cuando se apaga por fuera, como nosotros. Vale. También salió el tema de Quique, que Dios le tenga
en el circo de los grandes autores teatrales, y bueno, no puedo evitar leer una que le dediqué a él entonces, que se titulaba Quique Sócrates Fernández. Igual que el sabio griego, dedicaste tu vida a la juventud de la ciudad. Del mismo modo, fuiste injustamente tratado, vilipendiado, puesto bajo sospecha. Como a Sócrates, los jerarcas de la ciudad te dieron a elegir entre el destierro de tu patria, que para ti era dejar el teatro, o que bebieras el vaso de la cicuta. ¿Quién iba a decirte, amigo, que era literal lo del veneno del teatro? Y elegiste morir por no soportar más vileza de los burócratas y las alcahuetas. Quique, tu memoria vive en nosotros, los que te quisimos, los que aprendimos de ti y contigo. Tu humanidad, tu amor por el arte, tu fidelidad a las ideas que defendías, tu búsqueda de un mundo más justo, tu talento y creatividad. Tú nos moldeaste con tus pícaras palabras, con tu afán de enseñar lo que sabías. Te consideramos sin ambajes la persona más generosa entre las que conocimos. Siempre persiguiendo un sueño, crear una escuela de teatro. Una y otra vez la vulgar realidad de nuestro mundo se empeñaba en deshacer tu ilusión. Pero la escuela eras tú, recorriendo la ciudad con tu figura de ser humano torcido como la torre de Pisa, equilibrado por tu cartera negra y el enorme manojo de llaves, saltando a la carretera entre los coches, corriendo de esa manera tuya, jurando por Mahoma, por todos los reyes y los santos de que eras capaz de recordar. Tú eras la escuela, todos lo sabemos, y lo saben los actores de esta ciudad y de otras, y lo sabe tu admirado Darío Fo y Lindsay Kemp y la gente del Odeon Theater. Lo saben los ajedrecistas que conocen tu bello seudónimo de Enrique el Corto, tu bello seudónimo como Enroque Corto, o la gente olvidada del fútbol modesto, modestito. Quienes no lo saben quizás no merecieron conocerte. Nos acordamos de ti especialmente en esta semana, ¿qué semana sería aquella?, en que andarías por aquí y por allá preparándolo todo para celebrar el reencuentro anual con tu inseparable amigo, el Pícaro Generi. Se han hecho homenajes en tu honor. Los poderosos siguen siendo parecidos, sobre todo los que tienen que ver con la cultura, ya sabes. La Escuela Municipal de Teatro sigue sin llevar tu nombre, no importa, tu huella está en lo vivo, en la gente. Hace tiempo que no me atrevo a pasar por la calle San Pío. Casi todos los lugares donde solíamos encontrarnos para ensayar, charlar, cambiar el mundo ya no existen. Han hecho una película sobre ti y aunque se agradece el intento, no acaba de convencer. María Dolores Soltero dice que te hubiera hecho asesor suyo, si hubiera podido, estos políticos. Hace un año todo el emperador en pie te dedicó una ovación cerrada antes de una representación del Teatro Corsario. Al oír tu nombre, emoción. Las tengo buenísimas, pero igual me estoy enrollando demasiado. Tengo una de Los Hombres del Tiempo. Esa es la buena, venga. ¿Dónde pasarán las vacaciones estas gentes? Hombres y mujeres, eran aquellos hombres del tiempo de antes. ¿Dónde pasarán las vacaciones estas gentes? Hombres y mujeres que responden al apelativo hombre del tiempo. Me pregunto cómo vivirán sabiendo que cada día miles de personas aquejados de su merecido descanso se tiran a por el diario local en los bares y ni pestañean ante las televisiones de los chiringuitos cuando llega su espacio. ¡Qué responsabilidad! ¿Cómo será su vida cotidiana? Me imagino el infierno continuado de todos sus amigos preguntándoles por la previsión para el fin de semana en la sierra o la quincena en Levante. Ante ese ciclón tropical de demandas, es fácil colegir que los hombres y mujeres hombre del tiempo solo se relacionarán con otras personas hombre del tiempo con las que poder hablar de fútbol, filosofía o sexo. Y su lenguaje estará trufado, seguramente, de expresiones meteorológicas del tipo mañana llega la borrasca de tu madre, el chaval me ha sacado bajas presiones en el colegio. En fin, una vida de isobaras, nieblas matutinas y anticiclón de las Azores. Todos utilizamos a menudo en nuestra vida diaria metáforas climáticas como la que está cayendo. O hoy en la oficina hemos tenido marejada a fuerte marejada, cuando lo habitual es marejadilla. Pero para ellos debe ser una tortura con cota de nieve por debajo de los 1000 metros. Y luego hay que acertar. Porque uno puede permitirse el lujo de tener únicamente amigos del gremio, pero y el tendero, y el vecino del quinto, y el del bar de la esquina. ¿Cómo sobrellevar el rechazo de caer en desgracia en el barrio? Si, por ejemplo, uno empieza a notar miraditas soslayadas, murmullos y desaires al menor error,
Imaginen por un momento que llega a la panadería y escuchan: ¿el señorito quiere el paraguas muy cocido? En un día que nuestro amigo vaticinó buen tiempo. O una botella de leche en la que querrá bronceador al caballero, cuando se arriesgó a afirmar que llovería el segundo fin de semana de junio y afuera el sol resplandece como el ojo de Polifemo. En fin, me provocan una gran ternura estos seres hombres del tiempo, vilipendiados tan injustamente. Su calvario solo es comparable con el de los árbitros de fútbol, los inspectores de Hacienda o los examinadores del carnet de conducir. Ni los dentistas tienen tan mala prensa. Pobres amigos, hombres del tiempo, merecerían una asociación de desagravio, algo sin fronteras. ¿Qué pueden hacer ellos? Tirar una moneda al aire y si sale cara al sol, y si sale cruz a rezar bajo la lluvia, que así es el país. Si ya sé que esto puede tener una lectura política, pero como dice el maestro semiótico Gonzalo Abril, la del tiempo es la sección más política del periódico. Por cierto, ¿se imaginan ser hombre del tiempo en Galicia? Donde cambia cada media hora. En los diarios la sección meteorológica se debería titular Nubes y claros, de forma genérica. Cualquiera se mete. Es mejor preguntar a los paisanos, preguntar a un paisano y decirle: ¿a usted le parece que mejorará el tiempo? Y él respondería: ¿y a usted le parece que puede empeorar, amigo? Tengo una de las RAE antes de que les pillara. Pero leí una de esas por las que te echaron. Ah, por las que no. Eran aquellos tiempos en que a los homosexuales se les iba a permitir tener sus derechos y todas esas cosas, ¿no? Y entonces el obispo de Astorga creo que hizo una soflama tremenda en contra de que se pudieran casar y en contra de los homosexuales en general, ¿no? Y entonces uno se pone a escribir furibundo, de luego dice: pero bueno, pero si está el famoso chiste del obispo de Astorga. Y lo que hice fue contar el chiste del obispo de Astorga, porque no sé si sabéis que los chistes son una de las dramaturgias más impresionantes que hay en el mundo, siempre y cuando se utilicen bien, de manera breve y en el momento adecuado. Es curioso, aunque frecuente, que los representantes de cualquier secta se sientan atacados por la sociedad civil cuando se habla de lo común. Aquí en nuestro país, quien vindica una enseñanza pública, más derechos civiles o un Estado laico, es presentado a la primera de cambio como perteneciente a una conjura. Es decir, que es la opinión ciudadana, civil, a la que se tacha como deudora de un pensamiento sectario. Recuerden, si Kafka hubiera nacido en España, sería costumbrista. La jerarquía de la Iglesia Católica Española se permite casi a diario satanizar cualquier tipo de medida política que no entre en su, por otro lado, cada vez más estrecho ideario. Se hace campaña en los sermones del domingo, se utilizan fiestas patronales, eventos protocolarios y públicos, además de incidir machaconamente en lo mediático. Parecen no acabar de asumir que propugnar el laicismo no es pertenecer a otra secta rival, es defender la ley de la que nos hemos dotado para ser libres de poder tener nuestras creencias personales y observar los preceptos que nos vengan en cara. Bien, las religiones, cualquiera, todas son muy respetables, pertenecen al ámbito de lo privado. Hace pocas fechas, aprovechando una fiesta patronal, el actual obispo de Astorga se permitió lanzar una serie de soflamas políticas contra la ley que regularizará de forma civil las uniones entre homosexuales y el desarrollo definitivo de la ley del aborto. Procuraremos responderle recurriendo al humor. Las consignas homófobas y retrógradas del obispo me hicieron recordar un chiste que me contaron en cierta ocasión. Se trataba de un cura de la diócesis de Astorga al que operaban de apendicitis en un hospital a cargo de unas monjas. En ese momento abandonaban a un niño en las puertas del convento hospital. La madre superiora, agobiada por sus múltiples trabajos, ideaba la treta de presentárselo al sacerdote tras la operación como el resultado de esta. Tras la perplejidad inicial del inocente párroco, este acepta al muchacho al que, diciéndole que es su tío, y como bien había presentido de esa superiora, al muchacho, acepta al muchacho diciéndole que es su tío, y como bien había presentido a la superiora, le da una exquisita educación y estudios. Cuando el sacerdote está ya en el lecho de muerte, manda llamar a su sobrino para desvelarle un gran secreto de su vida. El muchacho llega al pie de la cama del cura y le susurra al oído: Señor, no ha de decirme nada. Yo ya sé que
usted no es mi tío, que usted es mi padre. A lo que el sacerdote le responde, no, hijo, no, yo no soy tu padre, yo soy tu madre. Tu padre es el obispo de Astorga. Está muy estudiado por las escuelas psicoanalíticas y la antropología cultural el carácter revelador de los chistes, el cancionero popular y apócrifo. El humor es casi siempre la válvula de escape para lo que no se puede o no se debe hacer expreso. ¿O sí? Bueno, pues ya no me da tiempo a leeros la de mi pueblo, ni la otra que... Es que si os leo la de mi pueblo, luego tengo que hablar un poco de mi pueblo. Pero prometo que si el año que viene Flecha me trae, Chema me invita, hablo de mi pueblo. Llama a Alfonso para que llame. Bueno, pues si llamas a Alfonso para que venga yo el año que viene, hablo de mi pueblo. Pero sí, para terminar, para poder hablar un poco de mi pueblo, No hablo de lo mismo de voy a leer dos poemas que hablan de mi pueblo. Mi pueblo es, bueno, mi pueblo, el pueblo de mis padres, claro. Se llama Olleros de Sabero, conocéis bien, ¿no? Porque el cura os invita todos los años a la Semana Cultural. A mí no, después de que leyó lo del obispo de Astorga. Lógicamente, don Manuel dijo, es mejor que este chaval, el nieto de Loica, aparezca por aquí, porque a saber con qué me sale. Pero bueno, quería leeros dos poemas que funcionan así como conciencilla, con la ayuda de Alfonso, ¿no? Y son como dos cancioncillas, dos baladas muy sencillas. Una se titula Canción de Ulla y la otra se titula Canción de Viejos Hermanos. En la primera hablo un poco del valle, de ese valle de Sabero tan jodidín que está. Y en la otra hablo del bar de mi abuelo, el bar de Eloy, que era pues, el típico colmado donde estaba el correo, donde se vendía el tabaco, donde mi abuelo a la hora del blanco ordenaba el correo, porque mi pueblo es muy largo, Olleros es muy largo, y entonces mi abuelo sacaba las sacas del correo y mientras daba el blanco a los paisanos, decía para arriba, para abajo y para Colominas. Y Colominas era como el centro del pueblo. Los paisanos que venían a tomar el vino cogían sus cartas y las de sus vecinos, y las que no, luego las iba a repartir mi abuelo, que claro, mi abuelo repartía las casas bajas, pero cuando llegaba a Colominas no subía a los pisos, claro, llevaba un silbato y decía el nombre de los que tenían carta, bajaban, cogían la carta, porque no había aquel invento tan maravilloso que surgió después, que fue el buzón. No lo habían inventado. Y bueno, pues allí me crié con mi hermano y bueno, pues me lo cuento, ¿no? Canción de Ulla. Cruza el monte sus entrañas sin contraseña. Lo sagrado, cruz, alledo y bocamina. La voz del maqui, ¿cómo anda madre? ¿Cómo anda madre? ¿Cómo anda madre? Oído en un antiguo susurro de sebes. Ortigas y zarzas trazaron mapas en las piernas de la infancia. Un paisaje enfermo, infectado de culebras bajo las casas. Hay pozos negros, fotografías quemadas, mujeres que llevan ceniza a los hundimientos. Corre y escucha el zoo musical. Corre y escucha el zoo musical en la línea de cubiles. Oye a los quintos ebrios y al cartero autómata tocando un silbato, gritando nombres propios en los portales de Colominas. La sirena llama al relevo de los hombres que se pintan los ojos. Lavan lo blanco a cielo abierto sus mujeres. Hay un beso abandonado en el viejo cine obrero y hay una cabra atada que pasta sola en el más triste de los campos de fútbol. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arden, arden, arden escuelitas llenas de voz, de voces. Canción de viejos hermanos.
Nacimos en una cantina del otro lado, nacimos en ruinas como todos vosotros, los convocados. Nos escondíamos debajo del mostrador, ya entonces las palabras, las conversas, el olor intenso de las aceitunas. Vimos la luz en una parada de postas. La diligencia dejaba 2 sacos de correo que nuestro abuelo leía sobre el mostrador a la hora del blanco. Pero la palabra entonces era alcanzar, alcanzar, alcanzar el cajón grande de las pesetas, alcanzar una banqueta para el futbolín, alcanzar. Aparecimos en el lienzo como 2 cachorros de camada, el olor a gata recién parida de los almacenes, la pita, la goma de las chirucas, el vinazo haciéndose coñac. Era un poema a la saca de tabaco. Goya, Jean, sombra, 3 carabelas. 3 carabelas. A veces nos dejaban despachar de a 2, de a 2, de a 2, de a 2. Otras palabras dice el decano. Se acabó. Bien, pues nada, nos vemos para el año que viene y que no falte nadie. Marina.